al Espíritu Santo que sea hablando Él. Bienvenido, amado Espíritu de Dios, en esta mañana. Te hemos alabado, Señor, te hemos adorado, hemos reflexionado en tu palabra en esta mañana al comenzar. Señor, cuán importante es seguir tus caminos y consultarte todo a ti y humillarnos siempre delante de tu presencia. En este momento nos volvemos a humillar delante de ti, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, porque todos hemos hecho lo malo delante de ti. Lávanos, límpianos y purifícanos. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, que seas tú hablando a tu pueblo lo que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Les invito a abrir el libro de Daniel. ¿A cuántos les gusta leer el libro de Daniel? Bueno, leemos los 66 libros y los 66 libros son hermosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que la palabra del Señor es inspirada. ¿Así dice? Así dice Timoteo en su segunda carta 3:16, porque toda la palabra del Señor es muy bien. ¿Qué más dice? Y es útil para enseñarnos, redarguirnos, reprendernos, amonestarnos, consolarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la palabra de Dios en nuestra vida. Así que no hay libro ni bonito ni feo. Toda la palabra es del Señor y es para nuestro beneficio que fue escrita, ¿verdad que sí? Vamos a ver maravillas que el Señor escribió a través de este siervo Daniel. Lo tenemos del libro de Daniel, muy bien, capítulo 1. Vamos a ir desarrollando un poquito. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Dios es mi juez significa el nombre de Daniel. Todos sabemos, y arranca el libro con la deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia, en cuyo tiempo gobernaba el rey Nabucodonosor. Daniel era un joven aún, era un adolescente que tuvo que ir en esta huida, en esta salida de Israel a un pueblo pagano, a un pueblo idólatra. ¿Y por qué? Si tenían su casa. ¿Por qué este pueblo de Israel tuvo que ir a Babilonia y no fueron de visitas, no fueron de paseo, fueron de esclavos? Lo que les pasó en Egipto hace tantísimos y miles de años atrás, este pueblo de Israel en este tiempo estaba viviendo lo mismo, una época de esclavitud. ¿Por qué razón? Porque se cumplió una profecía dada de parte de Dios a Jeremías capítulo 25, que les pido lean en casa y entérense el juicio de Dios para Israel. Un pueblo desobediente, un pueblo que se convirtió en idólatra, un pueblo de Dios conociendo al Dios vivo, seguían a dioses falsos. Por la dureza del corazón, porque pasaron muchos siervos de Dios, entre esos Abacú, Isaías, Jeremías, hablándoles, arrepiéntase, vuelvan sus ojos a Dios, Dios los va a consumir, pero como siempre tercos, y el Señor les dictaminó una sentencia. Van a ser deportados a Babilonia como esclavos y su sentencia va a ser por 70 años que van a vivir de esclavitud. ¿Se cumplió esta profecía? ¿Se cumplió? Sí. Porque lo que Dios escribe, porque lo que Dios habla, se cumple. Mucho cuidado, hermanos. Dios en su misericordia tiene bendición y tiene maldición. Mucho cuidado. Es mejor que el pueblo de Dios seamos sumisos, obedientes y humildes y siempre busquemos la bendición y que Dios en su misericordia aparte la maldición del pueblo, de nosotros. Pero ¿quién busca el castigo de Dios? ¿Quién busca la reprensión de Dios? El pueblo. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente.
tardo para la ira, grande en misericordia, hasta que llega un punto, hasta que llega un límite y tiene que ejecutar su juicio. Por amor, por amor, por amor, para que el pueblo entienda y se arrepienta de sus malos caminos. Tiene que usar el Señor cosas drásticas para humillarnos. Muy bien, dichas así las cosas, Daniel entra con Israel cautivo. Era un hijo de príncipes, era de la realeza Daniel, él y sus amiguitos, sus 3 compañeros jóvenes. Quizá Daniel no entendía lo que estaba pasando, era joven aún, pero tuvo que ir. Él sabía, él conocía a Dios, había Dios en su vida. Y lo que me llama la atención en el capítulo 1, verso 8, qué maravilla lo que dice, algo que nosotros debemos poner nuestros ojos, y no solo nuestros ojos, sino hacerlo como hizo este joven varón de Dios. Versículo 8, el capítulo 1, y Daniel propuso, ¿qué propuso? En su corazón no contaminarse con la porción del rey. Había en el corazón de Daniel y de sus amigos un celo ardiente, a pesar que era un joven aún, pero en él existía un celo para Dios. Y sabía que la comida del rey por manjares y deliciosa comida, eso iba a ofender a Dios. Y se mantuvo fuera de esa contaminación. Y por esa decisión certera, por esa decisión maravillosa que tuvo Daniel, Dios lo bendijo. Lo bendijo en sabiduría, lo bendijo en ciencia. Porque Dios bendice cuando hay un corazón obediente. Amén. Cuando hay un corazón de temor y de temblor, Dios no se queda así. Dios sabe pagar muy bien al Hijo de Dios que es obediente. Este joven y sus amigos se negaron, no querían contaminarse, no querían ofender a Dios. El capítulo 2, vemos que tenemos un Dios omnisciente, un Dios que conoce el futuro. Si yo digo esto, lean ustedes el capítulo 2. ¿Por qué Dios es un Dios omnisciente en este capítulo? Capítulo 3 es un Dios protector. Un Dios que está al cuidado de su pueblo, un Dios que está junto a sus hijos para defenderlos del peligro y del mal. Lo que sucedió con los 3 amigos de Daniel cuando fueron tirados al horno de fuego. Dios los cuidó, Dios los protegió. 3 cayeron al horno de fuego, pero quienes se paseaban en el horno de fuego eran 4, porque el 4ª persona era Dios con estos jóvenes. Un Dios de protección, un Dios de misericordia, un Dios vivo que defiende a su hijo cuando su hijo es obediente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que es la palabra para nuestras vidas y refresca nuestro entendimiento. Y bien dice Timoteo, es útil para enseñar, como nos enseña las verdades del Señor, que es para beneficio de nuestra vida, pero también nos redarguye, también nos amonesta, porque la palabra es útil para nuestro crecimiento espiritual. En el capítulo 4, que es donde nos vamos a detener en esta mañana. Lo voy a hacer de una forma rápida porque tiene 37 versículos. Es un libro que sale y escribe Nabucodonosor. Es todo un libro que Nabucodonosor escribe. ¿Y escribe qué? Confiesa qué, anuncia qué. Su cambio de vida. Un rey muy malo, un rey muy duro. Dicen que de los reyes, el más sanguinario. Un rey idólatra como él solo. Un rey vanidoso, jactancioso. Como rey se creía el soberano.
y el dueño del mundo. Un corazón de piedra. Daniel fue un instructor, digo yo, para la vida de este hombre. Daniel pasó a ser parte del ámbito del rey, porque él lo tomó y lo nombró como jefe de sus adivinos, sabios y todo de su reino. El rey Nabucodonosor veía en Daniel la clase de joven que era, vio en los 3 jóvenes la clase de jóvenes que eran, tenían al Dios vivo. Daniel fue la boca de Dios para la vida de Nabucodonosor. Así como Dios quiere en el día de hoy que usar nuestras bocas para el medio en que nos encontramos. Quiere usarnos como un Daniel para llegar a la vida que no conoce a Cristo, donde quiera que estemos. Dios quiere usar nuestras vidas como usó un día a Daniel. Porque Dios tenía un propósito en la vida de este rey y tuvo que usar un siervo, este siervo Daniel, y él fue listo, presto para obedecer a Dios. Pasan los tiempos, este hombre malo, orgulloso, dueño de sí mismo y de hacer su voluntad. Un caso perdido, pudiéramos decir. ¿Ustedes han escuchado ese término? Esta persona no cambia. Esta persona imposible. Esta persona es un caso perdido. ¿Han escuchado eso? Yo sí he escuchado. Pero les traigo buenas noticias en esta mañana, hermanos. Para Dios no hay caso perdido. Para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Porque Dios es amor. Porque Dios es misericordia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda. Y Dios tuvo mucha paciencia con este rey. Muchos años pasaron. Pero este rey no cambiaba. Seguía siendo malo. Seguía siendo perverso. Hasta que un día pasó lo que pasó. Y que lo vamos a leer rápidamente. Capítulo 4. Y dice así. Nabucodonosor, hablando él obviamente, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí me quedé un buen tiempo cuando leía este capítulo. Un rey perverso, un rey malo que repetido por varias veces proclama paz. ¿Qué es esto? ¿Cómo un hombre malo puede dar paz? Si en la vida de ese hombre no hay paz, ¿cómo puede dar paz? Pero luego fui entendiendo el por qué él saluda con paz. Paz, o sea, multiplicada. Él daba una sobrepaz a los pueblos en su saludo. Y también me llevó a un personaje en el Nuevo Testamento, un hombre poderoso, un hombre inteligente, pero un perseguidor del pueblo de Dios. Ustedes lo saben quién es, Saulo. Él creía estar haciendo un favor a Dios, persiguiendo la iglesia, pero no entendía que a quien perseguía era Jesús. Hasta que vino Jesús, hasta que llegó el día en que Jesús le humille hasta el fondo, porque tuvo que tirarle al suelo para que entienda y reconozca la voz de Dios. Y este Saulo entendió quién era Jesús. Y hubo una transformación genuina en su vida, una transformación total. De perseguidor se transformó en predicador. Y hasta su nombre fue cambiado. Dios le puso un nuevo nombre, Pablo. Y fue un instrumento útil en las manos de Dios. Porque cuando el hombre siente la necesidad en su vida de que necesita un Dios, ese Dios viene y hace una transformación total. No a medias, no 3/4, no 1/4, total. En la vida de Pablo hubo una transformación total.
en este rey, vamos a ver. Pablo, al igual en sus cartas, Gálatas, Efesios, Corintios, igual habla con un saludo de paz. ¿Por qué? Porque él conoció al Dios de paz. Porque él tenía ahora al Dios de paz. Y si él tenía al Dios de paz, podía dar paz. Este rey dice, paz o sea multiplicada. Ah, muy bien. Conviene, dice verso 2, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es necesario que yo les cuente mi transformación. Es necesario que yo les cuente lo que Dios ha hecho conmigo. Mi testimonio es vivo. Yo lo viví, por eso lo digo. Conviene que yo les declare las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. No con el vecino, conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, reino eterno quiere decir, sempiterno, eterno, el reino de Dios no tiene comienzo, no tiene fin, el reino del hombre es limitado, pasa los 4 años, hasta luego que viene la otra persona que le sustituye, pero el reino de Dios es eterno. Reino sempiterno. Y su señorío, su poder, significa, su poder es de generación en generación. La bendición no se queda en usted, no se queda en mí, va a mis hijos, va a mis nietos, va a mis tataranietos y recontranietos y nietos y nietos, hasta 2000 generaciones, dice el Señor, porque su bendición es de generación en generación. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que está hablando Nabucodonosor. A Él le está dando la gloria. A Él le está diciendo quién era este Dios. Y el verso 4 dice, empieza a relatar lo que le vino a su vida, lo trágico. Y dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que mostrasen interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Qué atrevido, ¿no? Le puse un nombre de un Dios de él, de un Dios falso. Le puso un todo Daniel. ¿Y en quién? Esto es importante, hermanos, entender. La boca de este rey dice, en quién mora el espíritu de los dioses santos. Vamos entendiendo. Este rey sabía quién era Daniel. ¿Qué había en Daniel? Había espíritus de los dioses santos, porque los dioses de él eran falsos. Los dioses de él eran huecos, madera, piedra, huecos. Pero los dioses que moraban en Daniel eran santos. Moraba el Espíritu de Dios, del Dios vivo. Y reconoce el rey. Y dice, y le conté mi sueño. Y le dije, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos. ¿Por cuántas veces se repite? 2. Y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y le empieza a contar su sueño. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
Su follaje era hermoso, su fruto era abundante, había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía de él, el ángel de Dios. Este personal, este vigilante, era el ángel de Dios que descendía del cielo y le daba este sueño. Y clamaba fuertemente este ángel y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad el fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, las aves de sus ramas. Más, dice el ángel, más la copa de sus raíces dejaréis en la tierra, con estatura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y se le ha dado corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos, 7 años. La sentencia es por cierto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes, el hombre en la tierra, que entienda que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere él lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, reviste este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás a los sabios de mi reino, ya que no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque en ti mora el Espíritu de Dios. Esa tercera vez que vuelve a declarar qué hay en la vida de Daniel. Qué sueño aterrador, qué sueño de espanto que tuvo este rey. Algo que él no podía entender, llamó a todos sus magos, a todos los de su corte, brujos y hechiceros, a que le describan. No, porque este sueño venía de parte de Dios, y lo de Dios es únicamente dado para que lo transmita un hijo de Dios, y no un mago cualquiera, no un cualquier gente, no un estudiado en lo oculto. El que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios revela los misterios de la vida. Y solamente Daniel, en aquella vida que estaba el Espíritu de Dios y que Dios le había regalado el don de interpretar sueños, era el único que podía interpretar el sueño al rey. Y el rey entiende. Vamos al versículo 19. Entonces, escuchó Daniel todo el sueño, ¿verdad? Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, quedó perplejo, quedó paralizado de escuchar este sueño. Y se quedó por 1 hora sin habla, sin decir nada. A tal punto que el rey le dice: habla, lo que tengas que hablar, habla. No te atemorices, estoy preparado, habla. Después que pasó 1 hora, porque la interpretación era terrible. ¿Y qué le dice? Oh rey, lo que yo te voy a decir te va a espantar. Lo que yo te voy a decir te va a asustar, te va a doler, pero no importa, tengo que decirte. Rey, todo lo que viste en la visión, ese árbol que crecía hasta el cielo, eres tú. Eres tú, que te engrandeciste hasta lo sumo, que tu copa llegaba hasta el cielo, que eres poderoso en la tierra, que dabas de comer a los hambrientos, y todo florecía en tu vida. Eres tú. Pero rey, eso se te va a acabar. Eso se te va a acabar. Porque el Señor va a quebrar tu orgullo y te va a mandar a que seas
como un animal en el campo. Y te va a crecer el pelo, y te va a crecer como plumas, y te va a crecer las uñas, y se te va a quitar tu entendimiento. Ya no vas a razonar, ya no vas a pensar, porque vas a ser un animal. Y ahí vas a estar 7 años, hasta que te crezcan las uñas y el pelo y comas hierba. Y tu reino, ese eres tú, rey. Eso te va a pasar. Pero ¿sabes qué, rey? Dios te ama. Dios te ama. Y le dice en el versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la copa y las raíces quedarán firmes, luego, ¿cuándo va a suceder? Cuando el ángel le dijo, corten todo menos la cepa, menos las raíces, no el tronco, no la raíz, dejen ahí, dijo el ángel. Dice, esto significa que tu reino quedará firme. Pero, atención, luego que reconozcas que el cielo gobierna, no tú, el cielo, Dios gobierna el mundo. Él es el único soberano. Y aquí viene una recomendación en el verso 27. Si usted le pone atención, es una recomendación de Daniel, conmovido de la situación. Le da una recomendación como un buen siervo de Dios. Y le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Mire que no le dice, acepta el consejo de Dios. Por eso dije, es una recomendación personal de un buen siervo de Dios. Como yo y usted daríamos a un hermano que está procediendo mal. Le redarguiríamos con amor. Le reprenderíamos con amor. Y le dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Arrepiéntete. Dios está listo para ver tu corazón. Arrepiéntete de tus maldades. Arrepiéntete de tus pecados. Y haz misericordia para con los oprimidos. Haz misericordia con aquellos que ultrajaste, con aquellos que maltrataste, con aquellas viudas que dejaste viudas porque mataste a sus esposos, aquellos huérfanos que no tienen padres porque tú les mataste. Haz misericordia con ellos. Es mi consejo, rey. Tal vez sea esto para una prolongación de tu tranquilidad. Era la boca de Dios en Daniel diciéndote, hay esperanza para ti si te humillas. Todavía no te tiran a la hierba. Todavía no vas a hacerte una bestia. Todavía hay tiempo de arrepentirse. Dios está listo para oír al corazón contrito y humillado y levantarle del polvo de la tierra cuando ve un corazón contrito y humillado. Dios da la oportunidad de levantarse del fondo a donde ha caído. Dios da la oportunidad de levantarse del lodo donde ha caído en el pecado. Dios da la sentencia, pero Él es un Dios de misericordia y espera que haya un corazón arrepentido para el Señor decir, retiro la sentencia. Porque este sueño, si ustedes leen bien, dice, y esta es la sentencia de Dios. Cuando hay sentencia hay un ejecútese. Pero aún en ese ejecútese de Dios, hay misericordia. Hay misericordia para aquel que se arrepiente. Y Dios a través de Daniel le dice, arrepiéntete, haz misericordia, para que haya paz y tranquilidad en tu alma. Ese fue el consejo. ¿Lo tomó ese consejo? Vamos a ver. Todo esto le vino al rey de Nabucodonosor. ¿Qué le vino? Toda la sentencia. Le tiraron afuera sus servidores. Y lean, le creció las uñas, pelos y comía hierba. Dios le quitó la razón. Un animal afuera por 7 años. 29. Al cabo de 12 meses, después de un año, que fue el sueño, después de un año, que Daniel le dio un consejo, pasó un año. ¿Y qué pasó en ese año? Al
cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él aún no terminaba la oración, dice el 31, cuando una voz vino del cielo y le dijo esa voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No más. Y 7 tiempos, 7 años tuvo que pasar con lo que les he indicado y que ustedes pueden leerlo. ¿Y qué más dice? 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti. Y aquí viene una situación que Dios le dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo que da Él a quien Él quiere, lo da. Y ahí se cumplió la sentencia del Señor. Lo maravilloso, lo lindo, viene en el versículo 34. Mas al fin del tiempo, al fin de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Vuelve a repetir: su dominio, su reino es eterno por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Toda la humanidad delante de los ojos de Dios somos considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces, Dios? ¿Te equivocaste, Dios? ¿Qué Dios para malo quieres, Señor? No hay quien le diga. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta de animal a humano, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue otorgada. ¿Por qué razón? Porque este hombre se humilló, porque este hombre reconoció que él no era nada. Él pasó a ser un animal hasta que Dios le volvió su razonamiento, y en su razonamiento ya no estuvo diciendo que Él es el poderoso como lo dijo tiempos atrás, sino que reconoció que hay un Dios viviente, un Dios de misericordia, que Él era el único de recibir el honor y la gloria. Amén. Dios lo levantó de ser animal y le devolvió su reino, porque en el sueño estaba que no corten la cepa, que no corten el tronco, que no corten el tronco ni la raíz. Estaba clarito, pero dijo: hasta cuando tú entiendes quién gobierna en el cielo. Y Dios le dio la oportunidad a este hombre de reconocer quién era Dios. Y como él reconoció y como él se humilló, entonces su reino fue devuelto, y con mayor fuerza, con mayor poder. Ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Él puede humillar a los que andan en soberbia, sí. Él puede humillar a los grandes, sí. Él puede humillar a los pobres, sí. Él puede humillar a todos, porque Él es soberano, porque Él busca corazones limpios, corazones sinceros. Bien dice la palabra: al de corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Pero al altivo, dice el Señor, yo lo miro desde lejos. Miren esta grandeza. Un Dios soberano, un Dios que conoce el pasado, que conoce el presente y el futuro.
conocía quién era este rey y a dónde lo llevó. Un hombre, ya hemos dicho, orgulloso, idólatra, pero Dios en su amor lo transformó, en su amor lo cambió y lo volvió a dar su reino y con mayor grandeza. Amén. Hermanos, con esta transformación del corazón de este hombre, entonces ahora puedo entender el primer versículo, cuando dice la paz. Cuando él dice la paz, ahora yo puedo entender, la paz sea con usted. Yo no entendía hasta cuando terminé de leer el capítulo. Ahora entiendo por qué él se refirió, por qué él daba paz, porque ahora él conoció al príncipe de paz. Conoció a Jesús que lo salvó. Conoció al Dios de amor. Recibió el regalo que Dios da para su pueblo. ¿Cuál es el regalo que a usted le dio y a mí me dio Jesús en Juan 14? ¿Cuál es el regalo que nos otorgó? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es un regalo que ya nos dio. Este hombre obtuvo ese regalo de la paz. Y como ya tenía a Dios, él podía dar paz. El regalo que da Dios no nos quita. Es asunto nuestro tenerlo o no tenerlo. Yo creo que todos nosotros aquí queremos tener cada día esa paz. Porque esa paz no vamos a encontrarla en ningún almacén. No vamos a pedirle por Amazon, que viene instantáneo ahora todo. No. Esa paz la da únicamente Dios. Amén. Cuando alguien le diga del mundo, no te preocupes, va a venir todo bien contigo, ¿qué significa eso paz? No lo crea, porque en esa vida no hay paz, porque en esa vida no hay Dios. El único que puede dar paz es Dios. Y el Hijo de Dios que está lleno de su paz, damos paz. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías 6, en Isaías 26:3? Hay otro ofrecimiento de paz, no una paz momentánea. ¿Qué dice el Señor? Mi paz os dejo. ¿Quién dijo eso? Dios. Mi paz os dejo. Bueno, eso dijo Jesús en Juan, que ya acabé de leer. Pero Isaías 26:3 dice, tú, Isaías dice, tú Dios, tu promesa Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Mire la condición para tener paz, el pensamiento que persevera en él. No un día sí, mañana no. Un día le creo a Dios, mañana no. Hoy día le leo la Biblia, mañana estoy cansado. Hoy oro, mañana para qué orar. Hoy me congrego, no, mañana no. No, eso no es perseverar. Perseverar es estar firme. Y dice el Señor, al que persevere, el pensamiento que persevere nos va a llenar de paz, una paz diaria, una paz constante, cuyo pensamiento en ti persevera. Y termina el versículo diciendo, porque en ti ha confiado. El que confía en Dios, tenemos la seguridad que esa paz va a perseverar en nuestras vidas todos los días. Amén. Venga la tormenta, venga el diluvio, venga el problema, venga la escasez, venga el conflicto, la paz de Dios permanece en nosotros porque nosotros estamos perseverando en Él y porque nosotros hemos confiado en Él. Amén, hermanos. Amén. Como Dios, ¿cuál es lo que Dios quiso en esta mañana comunicarnos? Que Dios humilla a quien Él quiere humillar. Y Dios levanta al que se ha humillado. Y Dios tenía un propósito en este rey y quería salvarlo. Y lo salvó. Y lo bueno de este hombre, que dio su testimonio y lo dejó escrito para generaciones de generaciones y de generaciones. Es un testimonio vivo el que nos da Nabucodonosor. Pidamos a Dios siempre que no nos dé un corazón duro, sino un corazón tierno, para que no entremos
en el castigo del Señor, para que no entremos al ejecútese de Dios, sino que cada día gocemos de su amor y su misericordia, siendo obedientes. Siendo obedientes. Tenemos un Dios de amor, no un Dios de castigo. Tenemos un Dios de misericordia, no de reprensión. Pero su palabra dice que al que ama, Él disciplina. Al que ama, Él disciplina. Porque nos ama, no porque es un Dios malo. No, porque nos redarguye, nos enseña, nos encamina a vivir una vida de Dios llena de paz, de gozo, esperanza. No para hoy día, no para mañana, hasta cuando el Señor nos lleve. Siempre reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mi vida no fue como Nabucodonosor, pero Él también me transformó, pero Él también me cambió. Y yo soy un testimonio, y usted es un testimonio, y usted es un testimonio, porque en todos y cada uno de nosotros Dios trabajó. O usted vino así y le dijo: Señor, toma, te quiero. Usted dijo así: no. Dios quiere así que lleguemos, así quiere llamarnos. Así quiere, pero los humanos somos necios, somos duros, somos tercos, y Dios tiene que usar cosas difíciles, tumbarnos al suelo para levantar los ojos como Nabucodonosor y clamar a Dios misericordia. El mundo es necio, el mundo tiene un corazón de piedra, pero gracias a Dios que nuestro corazón de piedra, el Señor lo transformó en corazón de carne. Amén. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Padre. Estamos tan agradecidos, pero tan agradecidos de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Padre, por haber dejado escrito este hermoso y grande testimonio de este Rey. Señor, mi Dios, y entender que el único soberano eres tú, Señor. Padre mío, permite que nuestros ojos siempre estén mirándote a ti, y que ninguno de nosotros nos creamos más que suficientes para hacer lo que queramos. Ayúdanos y tennos misericordia, Señor, para que estemos cada día apercibidos delante de ti y para recibir tu bendición, no tu reprensión, tu bendición, Señor. Ayúdanos, está en nosotros recibir la bendición o recibir, Señor, la reprensión. Yo no quiero tu reprensión, Señor, yo no deseo, yo quiero tu bendición, Padre mío. Y yo creo que mis hermanos aquí presentes también, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de amor, pero tu palabra dice que tú eres fuego consumidor. Líbranos de ese fuego, Señor, por amor a tu nombre. Sosténnos obedientes, Señor, porque entonces vendrán sobre nosotros muchas y muchas bendiciones. Oh Padre bueno, bendito seas por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén, hermanos.